El 12 de noviembre de 1944, a las 3 de la madrugada, 32 bombarderos Lancaster despegan desde Escocia. Cada uno transporta una sola bomba de 6 toneladas. El objetivo está a 1.200 millas de distancia, en el límite extremo de su autonomía. No llevan torretas defensivas superiores. No llevan blindaje. No llevan equipo antihielo. Cada gramo de peso se ha sacrificado por combustible y carga útil. El blanco es un acorazado de 52.000 toneladas que ya no puede moverse. Sus motores están destruidos, sus ejes de hélice desplazados de sus soportes, pero conserva intactos sus cañones de 15 pulgadas y una coraza de acero Wotan de 12 pulgadas en el cinturón principal. Durante 3 años, ha inmovilizado 2 acorazados británicos y un portaaviones en Scapa Flow, simplemente por existir. Su sola presencia ha obligado a escoltas masivas para cada convoy del Ártico hacia la Unión Soviética. El Tirpitz nunca libró una batalla naval mayor. Su sola amenaza bastaba. Cada convoy que partía desde Islandia hacia los puertos soviéticos de Murmansk y Arcángel navegaba bajo la sombra de un posible ataque. Los cargueros transportaban tanques, aviones, municiones y suministros médicos críticos para el Ejército Rojo. Pero si el Tirpitz salía de su refugio en los fiordos noruegos, podría aniquilar un convoy completo antes de que la Royal Navy pudiera interceptarlo. La respuesta británica era mantener fuerzas superiores en alerta permanente. 2 acorazados modernos, un portaaviones de flota, cruceros pesados, destructores, todos anclados en Scapa Flow, esperando. No podían redistribuirse al Mediterráneo, no podían reforzar el Pacífico. Su única función era estar disponibles para contrarrestar un buque que raramente salía a mar abierto. Era la doctrina de la flota en potencia. Un activo naval que no necesita combatir para ser estratégicamente efectivo. Su existencia obliga al enemigo a asignar recursos desproporcionados simplemente para neutralizar la amenaza potencial. Winston Churchill entendió la matemática. Un solo acorazado alemán inmovilizaba el equivalente a una flota británica completa. Cada semana que el Tirpitz permaneciera operativo era una semana en que Gran Bretaña desplegaba poder naval que necesitaba desesperadamente en otros teatros. Churchill lo llamó la bestia, no por su historial de combate, sino por su capacidad de paralizar la estrategia naval aliada sin disparar un cañón. Pero en septiembre de 1944, la Kriegsmarine tomó una decisión que cambiaría todo. Reubicaron el buque paralizado 200 millas al sur, desde Kåfjord hasta Tromsø, para convertirlo en batería costera fija. La decisión acortó la distancia a Escocia precisamente en el margen que los Lancaster necesitaban. Lo que antes requería bases soviéticas con pistas de barro, combustible contaminado e interferencia magnética ártica, ahora podía ejecutarse desde territorio británico. El alto mando alemán conocía el riesgo. Compensaron dragando un banco de arena bajo la quilla. La teoría era simple. Si el barco se hundía, se asentaría sobre el banco con las cubiertas emergidas. Una fortaleza de acero insumergible. 58 días después de la reubicación, los Lancaster están en el aire. A bordo de cada uno, sujeta en la bodega de bombas, hay una pieza de ingeniería que costó semanas fabricar. 21 pies de longitud. Carcasa de acero templado maquinada con tolerancias de cañón naval. Aletas traseras anguladas 5 grados para inducir rotación giroscópica durante la caída. Explosivo Torpex vertido gota a gota durante días para eliminar burbujas de aire. Es una bomba diseñada para sobrevivir impactos a 1.200 kilómetros por hora sin desintegrarse. El concepto proviene de un ingeniero británico llamado Barnes Wallis, el mismo hombre que diseñó la bomba rebotadora usada contra las represas alemanas del Ruhr en 1943. Pero el Tallboy representa una filosofía completamente diferente. No rebota, no flota, penetra. Wallis lo llamó una bomba terremoto. La idea era que una explosión convencional en la superficie de un objetivo fuertemente blindado
se dispersa en todas direcciones. La mayor parte de la energía se pierde en el aire. Pero si la bomba penetra profundamente en tierra o agua antes de detonar, la onda de choque viaja a través de un medio incompresible. No se dispersa. Se transmite directamente a la estructura del objetivo. La física requiere dos condiciones. Primero, la bomba debe impactar a velocidad suficiente para penetrar 30 pies sin detonarse prematuramente. Segundo, el explosivo debe tener potencia máxima en un espacio confinado. Para lograr la velocidad, Wallis diseñó una bomba aerodinámica que se lanzaría desde altitud extrema. A 14.000 pies, un Tallboy alcanza velocidades cercanas a la barrera del sonido durante la caída. Las aletas anguladas lo hacen girar como una bala. La estabilización giroscópica mantiene la trayectoria recta. Para lograr la penetración sin fragmentación, la carcasa es acero de alta tensión maquinado como un cañón naval. Para lograr la potencia máxima, el explosivo es Torpex, 50% más potente que TNT. Pero fabricar un Tallboy toma semanas. El vertido del explosivo es el proceso más delicado. Se hace al revés, desde la base, gota a gota. Cada capa debe enfriarse completamente antes de añadir la siguiente. Una burbuja de aire atrapada podría causar detonación prematura al impacto. El resultado sería una explosión superficial sin penetración. El blindaje del Tirpitz lo absorbería. Solo se pueden fabricar cantidades limitadas. Cada Tallboy se asigna a objetivos donde las armas convencionales han fallado. El Tirpitz había resistido 3 intentos de destrucción. En septiembre de 1943, la Royal Navy lanzó la Operación Source. 6 submarinos enanos, llamados X-Craft, fueron remolcados 1000 millas a través del Mar del Norte. Cada uno medía 50 pies de largo y 5 de diámetro. Tripulación de 4 hombres. Carga útil de 2 toneladas de explosivo amatol. 2 se perdieron durante el remolque. 1 tuvo que ser hundido por filtraciones catastróficas. 3 alcanzaron el área objetivo. El teniente Donald Cameron, de 23 años, comandaba el X-6. Durante la aproximación final al Tirpitz, su periscopio se rompió. Su giroscopio falló. Su indicador de profundidad dejó de ser confiable. Navegó a estima. Atravesó 3 capas de redes antitorpedo. Luego su motor falló y el submarino emergió justo al lado del acorazado. Cameron tomó una decisión. Ordenó una inmersión deliberada bajo la torreta principal. Ajustó el temporizador a 1 hora. Ordenó hundir el X-6. Luego se rindió. A las 8:12 de la mañana, 2 toneladas de amatol detonaron bajo la quilla del Tirpitz. El acorazado de 52.000 toneladas se elevó 5 pies verticalmente. Las torretas saltaron fuera de sus rieles rodantes. Los sistemas eléctricos sufrieron daños. 1.400 toneladas de agua ingresaron a través de costuras rotas. Varios tripulantes murieron bajo cubierta, pero el doble fondo resistió. El compartimiento blindado central permaneció intacto. El Tirpitz estaba severamente dañado, pero no hundido. Cameron recibió la Cruz Victoria. El barco estuvo en reparación durante 6 meses. La lección era clara. Los explosivos convencionales, incluso colocados directamente bajo el casco, eran insuficientes contra el diseño de blindaje alemán. En abril de 1944, la Royal Navy intentó un enfoque diferente. La Operación Tungsten, 2 portaaviones de flota, 4 portaaviones de escolta, cruceros y destructores. La fuerza aérea más grande jamás lanzada contra un solo buque. 42 bombarderos en picado Barracuda escoltados por 80 cazas. El ataque se coordinó para el amanecer, cuando la pantalla de humo alemana aún no estaba activa. Los Barracuda descendieron en picado casi vertical. Lanzaron desde menos de 3.000 pies, limitados por el techo de nubes bajo. Las bombas eran perforantes de 1.600 libras, diseñadas para penetrar cubiertas blindadas. 15 bombas impactaron directamente. La superestructura quedó destrozada. El puente fue destruido. Las posiciones antiaéreas fueron aniquiladas.
Los radares quedaron inutilizables. La cocina y la enfermería desaparecieron. 122 marineros alemanes murieron. Más de 300 resultaron heridos. Pero ninguna bomba penetró la cubierta blindada. El problema era la física. Para perforar 4 pulgadas de acero Wotan, una bomba necesita alcanzar velocidad de impacto superior a 800 kilómetros por hora. Lanzadas desde 3.000 pies o menos, las bombas de 1.600 libras simplemente no alcanzaban esa velocidad. Impactaban a aproximadamente 500 kilómetros por hora. Se desintegraban al contacto, rebotaban o detonaban en la superficie sin penetrar. Los motores del Tirpitz permanecieron intactos, los pañoles de munición sellados. El barco siguió siendo técnicamente capaz de navegar y combatir. Los fiordos noruegos ofrecían protección casi perfecta. Montañas de 3.000 pies rodeaban el fondeadero en todos los lados. El fiordo mismo era estrecho, lo que limitaba los ángulos de aproximación. Los alemanes habían instalado 3 capas de redes antitorpedo de acero pesado, ancladas al fondo con cadenas. Generadores de humo químico estaban posicionados en los acantilados circundantes. El personal los operaba las 24 horas. El protocolo especificaba despliegue completo en 7 minutos desde una alerta de radar. El humo era ácido clorosulfúrico, denso, corrosivo, efectivo. Atacar un acorazado protegido en esas condiciones requería atravesar defensas antiaéreas, navegar entre montañas, lanzar con precisión a través de humo denso y hacerlo con armamento capaz de penetrar blindaje, diseñado para resistir cañones navales de 15 pulgadas. Las armas convencionales habían fracasado. En septiembre de 1944, la RAF intentó con el Tallboy. Operación Paravane. 38 Lancaster despegaron desde una pista soviética cerca de Arcángel. Era el único modo de alcanzar Kåfjord, que estaba más allá del alcance desde bases británicas. Los mapas cartográficos soviéticos estaban desactualizados. La radio no funcionaba por interferencia magnética ártica. La lluvia helada acumulaba hielo en las salas. Los pilotos ascendían y descendían repetidamente para desprender el peso. 6 aviones se estrellaron antes de llegar al objetivo. Los que alcanzaron Kåfjord encontraron el fiordo completamente cubierto por pantallas de humo. Lanzaron a ciegas, usando los patrones de fuego antiaéreo alemán como referencia. La mayoría de las bombas fallaron por cientos de metros. Una no falló. Un Tallboy impactó el agua cerca de la proa. Su velocidad de entrada era suficiente para continuar la trayectoria bajo el agua como un torpedo. Detonó contra el lecho marino directamente debajo del casco. La explosión aplastó la proa. Rompió mamparos internos. Los ejes de las hélices fueron arrancados de sus montajes. Los motores principales quedaron destruidos. El Tirpitz ya no podía propulsarse. Estaba permanentemente inmóvil. Y fue entonces cuando la Kriegsmarine enfrentó la decisión. Un acorazado inmóvil en Kåfjord seguía estando fuera del alcance de bombarderos pesados británicos, operando desde Escocia. Los aliados necesitaban la base soviética de Jagodnik, pistas de hierba que se hundían en barro hasta los ejes de las aeronaves. Combustible contaminado bombeado manualmente desde camiones. Instalaciones primitivas, pérdidas de aeronaves en ruta, complejidad operacional extrema. Pero un acorazado inmóvil tampoco tiene valor táctico ofensivo. No puede interceptar convoyes, no puede proyectar amenaza naval móvil. Su única función posible era defensiva, batería costera fija. Los cañones de 15 pulgadas aún funcionaban. Podían disparar contra un hipotético desembarco aliado en la costa noruega. Para esa misión, Tromsø ofrecía mejor posicionamiento, 200 millas al sur, más cercano a las rutas probables de invasión. Y el alto mando alemán desarrolló una solución para el riesgo de hundimiento: dragar un banco de arena bajo la quilla del barco. Si el Tirpitz era atacado y se hundía, se asentaría sobre el banco con las cubiertas por encima del agua. Una fortaleza de acero insumergible.
El cálculo estratégico era que el valor defensivo superaba el riesgo de exposición incrementada. El cálculo estaba equivocado. 200 millas era exactamente la distancia que separaba a los Lancaster de su alcance máximo operacional. Con el Tirpitz reubicado en Tromsø, la RAF ya no necesitaba a Jagodnik. Ya no necesitaba remolcar bombarderos a través del Mar del Norte hasta bases soviéticas. Ya no necesitaba operar con mapas obsoletos ni comunicaciones interrumpidas por magnetismo polar. La complejidad operacional se redujo drásticamente. Los Lancaster podían despegar directamente desde Escocia, pero llevar un tallboy de 6 toneladas a 1.200 millas requería modificaciones extremas. Cada Lancaster del escuadrón 617 fue despojado de peso. Las torretas artilleras superiores fueron removidas. El blindaje de protección fue retirado. El equipo antihielo fue eliminado. Cada gramo ahorrado se convirtió en combustible o carga útil. El resultado fue un bombardero con capacidad ofensiva máxima y capacidad defensiva mínima. Sin torretas superiores, los Lancaster eran vulnerables a cazas atacando desde arriba. Sin equipo antihielo, cualquier acumulación en las alas podría derribar la aeronave. Sin blindaje, un solo proyectil antiaéreo podría causar daño catastrófico. Las tripulaciones lo sabían. 12 horas de vuelo sobre el Mar del Norte y Noruega ocupada, sin escolta de cazas por límites de alcance. Si algo salía mal sobre territorio enemigo, no había rescate posible. Y ahora, en la madrugada del 12 de noviembre, 32 de esos Lancaster están en el aire. Despegan a las 3 de la mañana. La oscuridad es total. Cada bombardero carga un solo tallboy en la bodega. 6 toneladas suspendidas bajo el fuselaje. El peso altera el centro de gravedad. El despegue es más largo. La velocidad de ascenso es menor. El consumo de combustible es mayor. Vuelan en formación suelta sobre el Mar del Norte, sin luces, navegación por estrellas y estimación. A mitad de camino, cruzan la costa noruega. Territorio ocupado. Radares alemanes, posiciones antiaéreas, cazas nocturnos. Pero no hay interceptación. A las 8 de la mañana, el radar alemán en Tromsø detecta la formación entrante. Se activan los generadores de humo. Ácido clorosulfúrico comienza a liberarse desde las posiciones en los acantilados. El protocolo especifica cobertura completa en 7 minutos. Pero hay un factor que ningún protocolo puede controlar. Esa mañana no hay viento. El humo se eleva verticalmente desde los generadores. No se dispersa horizontalmente sobre el fiordo. Forma una capa densa a baja altura, pero los mástiles del Tirpitz y su superestructura permanecen visibles por encima. Los bombarderos tienen referencia visual directa para el aiming. A 14.000 pies de altitud, los Lancaster inician la aproximación final. La formación se despliega. Cada bombardero ajusta su posición para el bombardeo individual. Dentro de cada cabina, el bombardero activa el sistema S-ABS. Es una computadora analógica mecánica que calcula deriva del viento, altitud, velocidad de la aeronave y velocidad terminal de la bomba. Ajusta automáticamente el punto de liberación para compensar todas las variables. Desde tierra, los artilleros alemanes abren fuego. Los cañones principales de 15 pulgadas del Tirpitz se elevan al máximo ángulo. Disparan proyectiles con espoletas de altitud. No están diseñados para uso antiaéreo, pero a 14.000 pies pueden crear explosiones que generan turbulencia severa. Las baterías antiaéreas en tierra agregan cortinas de fuego. Explosiones negras llenan el cielo. Los Lancaster mantienen formación. Y entonces comienza el Dead Man's Run. Los últimos 60 segundos antes de la liberación de la bomba. Cada Lancaster debe volar en línea completamente recta y nivelada. Sin evasión, sin maniobras. Trayectoria predecible. Es el único modo de que el sistema SAPS calcule con precisión suficiente para un blanco del tamaño de un barco desde 3 kilómetros de altura. 60 segundos de vuelo recto mientras las explosiones antiaéreas detonan alrededor.
60 segundos en que cualquier artillero alemán puede predecir exactamente dónde estará el bombardero en el siguiente segundo. Las tripulaciones lo llaman Dead Man's Run, por una razón. A las 8:41 de la mañana, el primer Tallboy se desprende. Cae durante 45 segundos. Las aletas anguladas lo hacen girar a 300 revoluciones por minuto. La estabilización giroscópica mantiene la nariz apuntando hacia abajo. A medida que acelera, alcanza velocidades cercanas a 1200 km por hora. La carcasa de acero se calienta por fricción con el aire. Impacta 30 pies del costado del barco. Golpea el banco de arena. Penetra 30 pies antes de que la espoleta de retardo active la detonación. 3 toneladas de Torpex explotan bajo el agua, directamente debajo del banco de arena dragado. No crea un cráter convencional. La onda de choque viaja a través del agua y la arena compacta como un medio incompresible. No se dispersa. Se transmite directamente. Es el efecto Camouflet que Barnes Wallis teorizó. La explosión crea una burbuja de vacío que se expande instantáneamente y luego colapsa. El banco de arena se licúa. La teoría de la fortaleza insumergible funciona exactamente al revés. En lugar de proporcionar fundación sólida, el banco licuado se convierte en fluido que no ofrece soporte alguno. Y entonces los siguientes Tallboys impactan. 2 golpean directamente el casco en el costado de babor. La velocidad de impacto es suficiente para penetrar las 4 pulgadas de acero Wotan de la cubierta blindada. Las bombas no detonan en la superficie. Se entierran profundamente dentro de la estructura del barco. Atraviesan cubiertas internas. Se alojan adyacentes a los pañoles de munición. Entonces detonan. 3 toneladas de Torpex por bomba. 6 toneladas de explosivo de alta potencia detonando simultáneamente dentro del espacio blindado del acorazado. La sobrepresión no tiene ruta de expansión hacia afuera. El blindaje que fue diseñado para proteger al barco ahora contiene la explosión, dirigiendo toda la energía hacia adentro. La torreta César, 700 toneladas de acero y maquinaria, es expulsada completamente fuera del barco. Aterriza 20 metros más allá en el agua. Dentro del casco, las explosiones rompen mamparos, destrozan sistemas de control de daños, abren el casco a inundación masiva, y debajo del barco, el banco de arena licuado no proporciona resistencia alguna. El agua entra a miles de toneladas por minuto. El centro de gravedad se desplaza hacia babor. El barco comienza a escorar. 20 grados de inclinación. Los objetos no asegurados comienzan a deslizarse. Las tripulaciones intentan moverse hacia estribor para compensar. 40 grados. La munición almacenada en los montacargas se derrama. Los sistemas eléctricos fallan, la iluminación se apaga. El barco está en oscuridad casi total. 60 grados. El ruido es ensordecedor. Acero retorciéndose bajo tensión estructural imposible. Soldaduras rompiéndose. Mamparos colapsando. El sonido supera los gritos humanos. A las 8:52 de la mañana, 11 minutos después del primer impacto, el Tirpitz completa la inversión total. 180 grados. La superestructura, con sus torres de observación, puente de mando y mástiles, se entierra en el lodo del fondo del fiordo. La quilla, diseñada para permanecer bajo el agua, queda expuesta al aire libre. 971 vidas se pierden. Dentro del casco invertido, algunas secciones quedan selladas con aire atrapado. Los supervivientes golpean el acero desde el interior. Los equipos de rescate alemanes trabajan durante días con sopletes de acetileno, cortando a través del casco para alcanzar las bolsas de aire. 87 hombres son rescatados. Los demás mueren por asfixia o hipotermia antes de que puedan ser alcanzados. El capitán Robert Weber se hunde con su barco. El efecto estratégico es inmediato. Los 2 acorazados británicos estacionados en Scapa Flow durante 3 años son liberados. El HMS King George V y el HMS Anson pueden finalmente redistribuirse. El portaaviones de flota puede ser enviado al Pacífico
donde la guerra contra Japón aún continúa. Los requisitos de escolta para los convoyes del Ártico se reducen significativamente. La presión sobre las rutas de suministro a la Unión Soviética disminuye. Los convoyes ya no necesitan escoltas masivas de capital ships. Los cargueros pueden transportar su carga con mayor eficiencia. Menos buques de guerra necesarios por convoy significa más convoyes posibles con los mismos recursos. La flota en potencia ha dejado de existir, pero el impacto tecnológico es más profundo que el estratégico. La secuencia completa de operaciones contra el Tirpitz demostró una progresión clara. Los explosivos convencionales colocados en contacto directo eran insuficientes contra compartimentación y doble fondo alemanes. Las bombas perforantes lanzadas desde baja altitud no alcanzaban velocidad suficiente para penetrar 4 pulgadas de acero Wotan. Solo las bombas de penetración profunda, diseñadas específicamente para detonar después de atravesar el blindaje, podían lograr destrucción catastrófica. El Tallboy no destruyó el Tirpitz atacando su blindaje frontalmente. Lo destruyó desde abajo, removiendo la fundación y desde adentro, detonando donde la armadura no podía proteger. Barnes Wallis había teorizado que una explosión en medio incompresible transmitiría energía sin dispersión. Contra el Tirpitz, esa teoría fue validada en condiciones de combate real. El concepto se extendería más allá de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas antibúnker modernas, diseñadas para penetrar instalaciones subterráneas fortificadas, descienden directamente de los principios del Tallboy. Penetración profunda, detonación retardada, transmisión de onda de choque a través de material incompresible. La destrucción del Tirpitz también marca el fin de la amenaza de superficie alemana en aguas del norte. Es el último acorazado mayor de la Kriegsmarine en condiciones de combate. Su eliminación cierra un capítulo estratégico que comenzó con la persecución del Bismarck en 1941. Pero lo que distingue al Tirpitz no es simplemente su destrucción, es el método. No fue hundido en batalla naval de superficie. No fue torpedeado por submarinos en aguas abiertas. Fue anulado progresivamente. Primero inmovilizado por daño en los motores, luego reubicado en una decisión estratégica que acortó fatalmente la distancia al enemigo. Y finalmente, destruido por ingeniería aeroespacial de precisión que explotó las leyes de la física contra el mismo blindaje diseñado para protegerlo. 58 días entre la reubicación y la destrucción. 200 millas de diferencia entre invulnerabilidad operacional y exposición total. 6 toneladas de acero maquinado con tolerancias de fracción de milímetro. 0 viento en el momento crítico. 11 minutos desde el primer impacto hasta la inversión completa. El Tirpitz representa una transición histórica. El momento en que el blindaje naval, desarrollado durante décadas como la defensa definitiva, fue finalmente superado por precisión aeroespacial y comprensión de física aplicada. La era del acorazado como arma estratégica suprema había terminado.